Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 6 de febrero de 2024. En esta ocasión, 14ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre vectorización genética, genómica y bioenergemal, intercambio de información biológica y bioenergemal entre organismos. En esta presentación conoceremos qué efectos biológicos y bioenergemales pudieran tener los piquetes de moscos, garrapatas y otros organismos similares, el intercambio de genes que llevan a cabo y su posible relación con el surgimiento de nuevas bioespecies animales y vegetales. Comencemos con un epígrafe que dice: como bioenergemas, sabemos que la igualdad está en el bioenergema y la desigualdad, entre comillas, en la diversidad natural o de la naturaleza. Pero el humano dejó en algún momento esa vida de convivencia con la naturaleza y se dejó llevar por su neuromentego alterada. Sus sentidos aprendieron a ver, escuchar y sentir desde su neuromentego, no desde su bioenergema. Comentario de los bioenergemas de las comunidades ancestrales de América del Norte. Recordemos que neuromentego se refiere a cerebro, pensamientos y ego. En la búsqueda de algún mecanismo que pudiera participar en el surgimiento de los primeros miembros de una bioespecie, retomamos la sugerente idea que recibimos de parte de los árboles conocidos como agenias, respecto del intercambio de nutrientes que las plantas llevan a cabo en sus raíces, de tal manera que comentaremos las siguientes intuiciones y algunos de sus antecedentes. Las agenias son árboles en los que se refugian los gorilas de montaña en Ruanda, África, y quizá en otros lugares también. Inciso A. Un vector es un término matemático que describe algo con dirección y magnitud, como la distancia, extensión o tamaño. B. Pero también un vector suele referirse a un segmento de ADN libre en el citoplasma de la célula, conocido como episoma, que es capaz de replicarse y de ser transmitido de un organismo a otro, fenómeno ampliamente descrito en bacterias y protozoarios, como la amiba. Es decir, los episomas funcionan como vectores de genes, como algunos virus llamados bacteriófagos. Los episomas han sido ampliamente utilizados para el desarrollo de organismos llamados transgénicos, de los que ya hemos escuchado hablar en los medios. C. Finalmente, recordemos que en medicina los vectores son organismos que transmiten enfermedades de un organismo portador o enfermo a otro sano, generalmente al succionar sangre del organismo enfermo, tal y como lo hacen algunos mosquitos o las garrapatas. Se entiende que estos vectores no solo inoculan gérmenes, microorganismos,
sino también otros componentes de la sangre succionada, como pudieran ser los segmentos de ADN del núcleo celular y de las mitocondrias, que ya hemos hablado de ellas en presentaciones anteriores. Por otra parte, durante un embarazo, el ADN y otras sustancias del bebé circulan en la sangre materna. Inciso 1. Dado que los vectores genéticos son habituales entre los organismos. 2. Si los organismos vectores transmiten componentes orgánicos a otros organismos al mismo tiempo que se nutren. 3. Si la fusión de células de especies diferentes es un evento común en la naturaleza. 4. Si las células que provienen de los más variados organismos aceptan segmentos genéticos sin mayor dificultad ni problema, como por ejemplo segmentos de ADN o ARN de los virus. De hecho, se sabe que de un 6 a 8% del genoma humano son fragmentos de retrovirus, los cuales tienen genoma de ARN de una cadena o monocatenario, una sola cadena, que han quedado en el genoma humano por las infecciones virales que ha padecido a lo largo de la historia. 5. Enfoquemos el genoma y el núcleo celular como una unidad funcional u orgánulo intracelular. 6. Entonces, cabe preguntarse qué función desempeñaron estos eventos biológicos y qué función desempeñan para la formación de nuevas bioespecies microscópicas o macroscópicas, unicelulares o multicelulares. Comentemos algunas situaciones. En los ecosistemas naturales conviven gran cantidad de plantas y sus raíces entrelazadas pudieran propiciar estos intercambios de vectores genéticos, por ejemplo, mediante fusión o conjugación celular y o hibridación, que son células que contienen ADN de genomas diferentes, mientras que en las bioespecies animales, los organismos vectores que suelen nutrirse de ellos como parásitos participan como medio para propiciar que nuevos segmentos genéticos lleguen a las más variadas bioespecies, tal vez favoreciendo así la formación de líneas celulares con genomas diferentes dentro de un mismo organismo y eventualmente quizá también a que surjan gametos, células reproductoras como el óvulo y espermatozoide, con nuevos genomas o ADN de sus células, es decir, los primeros gametos de una nueva bioespecie. Este papel estaría desempeñando tal vez entre muchos otros organismos nada menos que las moscas, mosquitos, piojos, pulgas, garrapatas, chinches, múltiples arañas de menos de 1 milímetro, nombrados comúnmente como ácaros, junto con las bacterias y virus que los acompañan y que deambulan alrededor de todos los organismos animales, incluido el humano.
tan importantes, por otra parte, para el desarrollo de defensas en forma de anticuerpos contra esos gérmenes y, a su vez, que los gérmenes mismos hagan en minutos o en pocas horas cambios en su propio ADN que neutralice esos anticuerpos e incluso que los haga resistentes a los antibióticos. Esta experiencia y observación llevó a que Neil Nathan, médico e investigador dedicado al tratamiento de enfermedades infecciosas, a afirmar que microorganismos como las bacterias poseen, se abren comillas, una inteligencia, sí, inteligencia y conciencia, sí, conciencia, impresionantes. Cierran las comillas. El énfasis incluido en ese comentario fue hecho por el propio autor. La capacidad de segmentos de ADN y ARN para integrarse en el genoma de especies diferentes ofrecería, por una parte, una explicación alternativa, aparte de la evolutiva, a la diversidad de bioespecies, pero por otra, también ayudaría a tratar de entender las notables similitudes entre los genomas de diferentes bioespecies. Segmentos muy semejantes de material genético o genomas completos parecen haber sido objeto de frecuente vectorización genética, propiciando la posible formación de genomas diferentes o nuevos. Y al surgir alguno viable, se daría lugar a los primeros miembros de una nueva bioespecie. Recordemos que el ADN está formado por una doble cadena de moléculas conocidas como bases del ADN. Ellas son cuatro bases. Adenina en una cadena se acopla con timina en la otra cadena. Guanina en una cadena se acopla con citosina en la otra cadena. Siempre se aparean así. Imaginen una escalera en espiral en la que los brazos son las cadenas y los escalones los pares de bases que se aparean. Cada segmento de este acoplamiento paralelo de las cadenas del ADN se llaman alelos. Paralelos son alelos. Un gen, un segmento de ADN en una cadena tiene su complemento en la otra cadena. A estos segmentos se les conoce como alelos. Están paralelos. 1. Mendel reportó en 1866 que las características de los progenitores son heredados al azar a los descendientes y se manifiestan según sean genes dominantes o recesivos. En 1968, el autor de estas líneas publicó un estudio realizado en células humanas somáticas o del cuerpo en el que demostró que durante la división celular los miembros de cada par de cromosomas
se distribuyen al azar en las células hijas. Estas células son diploides, con el genoma humano completo. 2. Los genomas de los antropoides, chimpancé, gorila u orangután, son similares al genoma humano, pero tienen 48 cromosomas, 24 pares. 3. El genoma de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, tiene 180 millones de pares de bases, 13.600 genes, 9.000 pares de bases por gene y 8 cromosomas, 4 pares. Ustedes han visto esta pequeña mosca rondando los fruteros. Es un insecto importante en los estudios de genética. Por eso la menciono. A la mosca de la fruta. 4. El genoma de la bacteria Escherichia coli del intestino tiene 4.7 millones de pares de bases, 3.200 genes, 1.400 pares de bases por gene y un cromosoma. Los especialistas afirman que el tamaño del genoma no se correlaciona con el nivel evolutivo, ni el número de genes es proporcional al tamaño del genoma. Es decir, las clasificaciones taxonómicas y correlaciones evolutivas no parecen encontrar suficiente sustento en los estudios del genoma. Además, los genomas, por ejemplo, de los humanos, perros, ranas y moscas, comparten un importante número de genes relacionados con características específicas de algunos tejidos como los músculos, pero también relacionados con el fenotipo, forma o morfología básica de los organismos, como cabeza y porción distal o cola, región ventral y dorsal, y genes que determinan apéndices o extremidades como antenas, aletas, piernas y brazos. Son genes similares. Para ubicar las proporciones del contenido de ADN del cuerpo humano, recordemos los siguientes datos. La mitad del genoma humano o haploide, solo los 23 cromosomas del óvulo o los 23 del espermatozoide, consiste en cerca de 3.000 millones de pares de bases de ADN agrupadas en 23 cromosomas, que son segmentos de ADN con miles de genes. Ese es un cromosoma. Las células somáticas o del cuerpo tienen el doble de cromosomas, o sea, 46. Son diploides con 46 cromosomas, 23 pares, sumando en total 6.000 millones de pares de bases de ADN en cada célula. Cada par de bases mide alrededor de 0.34 nanómetros de ancho. Un nanómetro es igual a una mil millonésima, 10 a la menos 9 de un metro, arrojando alrededor de 2 metros de ADN en cada célula.
2 metros de ADN en cada célula humana. Asimismo, se calcula que el cuerpo humano tiene alrededor de 50 billones de células, que en conjunto sumarían 100 billones de metros de ADN por cada humano. El Sol se encuentra a 150.000 millones de metros de la Tierra, por lo que cada humano contamos con suficiente ADN para ir al Sol más de 333.33 veces o rodear el ecuador terrestre 2.5 millones de veces, solo por la suma de la longitud de ADN que contienen los 50 billones de células del cuerpo humano. El embarazo y gestación de las hembras de todas las bioespecies que se reproducen sexualmente funcionan como vectores de material genético del macho y de sus propios genes de hembra. Ya sabemos que los comentarios de los bioenergemas invitados van entre comillas. Brigham, recordemos que Brigham es un hombre extraterrestre conocido de la investigación bioenergemal desde hace unos 30 años. Comentó: en efecto, al parecer, todo lo que existe en el universo biomaterial está sostenido por diferentes leyes de la física. Sin embargo, podríamos decir que esta ley de la vectorización genética también ha favorecido a la bioproducción del universo y explica por qué en los diferentes ecosistemas se encuentran diferentes formas de vida. El resto de los elementos de ese ecosistema se encuentran también para organizar y mantener el equilibrio en la Tierra y en otros planetas. Médicos y François Jacob, bioquímico. François afirma: estoy de acuerdo con sus intuiciones. Es muy probable que se hayan dado las condiciones que describe en la bioproducción de las diferentes bioespecies. Ruth comenta que espontáneamente se presentan James D. Watson y Francis Crick, genetistas, quienes afirman: intuimos la dificultad de la neuromentego para poder considerar al genoma como una unidad funcional u orgánulo, como usted lo propone. Es muy probable que éste intervenga de esa manera en la bioproducción de nuevas bioespecies y explique a su vez tanto el surgimiento de la bioespecie humana como las diferencias según su ecosistema. Carl Sagan comentó que en los mares, en las profundidades de los mares, existen tantas bioespecies que seguramente la vectorización genética y genómica habrá de llevarse a cabo con frecuencia. Rosalind Franklin, química y cristalógrafa. Ella contribuyó de manera importante
muy importante, a que se entendiera la estructura del ADN. Y afirmó: estoy realmente asombrada. Mis palabras o intuiciones quedarían muy cortas, como se refleja en las participaciones de otros bioenergemas. Definitivamente la asistencia de la bioenergía, como la caracteriza y explica, es extraordinaria y fundamental para la vida y para la existencia de la naturaleza en sí misma. Gracias por invitarme e intuyo de su bioenergema la sencillez y facilidad con la que las intuiciones son recibidas ahora. Eso explicaría por qué entre las células y sus diferentes componentes hay una bioorganización tan bien definida en cuanto al incremento, la disminución o la permanencia del material genético. Estoy de acuerdo con usted. Primero, porque eso no se ha estudiado como tal. Y segundo, porque tiene su importancia en la bioproducción de nuevas bioespecies y que, por supuesto, hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Por lo mismo, las alteraciones que el humano ha hecho a los diferentes ecosistemas influyen o han influido en las alteraciones del material genético. Pero ese es otro tema. Felicidades. Charles Darwin, biólogo. Quiero hacer notar que me siento muy sorprendido de cómo se puede presentar ahora la bioproducción y bioreproducción de una nueva bioespecie, explicándolo a detalle. Charles Darwin y Albert Einstein, físico, juntos comentaron: doctor, muy interesante escrito que confirma lo que usted afirmó en aquella ocasión, 2008, sobre las reformas, sobre las formas de vectorización. No hay duda de que en todo organismo el bioenergema es fundamental para su supervivencia, reproducción e incluso su extinción. Vectorización genómica en ancestros de anguilas eléctricas y otros organismos que nos servirán de ejemplo ilustrativo. 1. Un pez teleósteo son los que tienen la mitad superior e inferior de la cola del mismo tamaño. Sobrevivió a un raro accidente o error genético que duplicó todo su genoma. Una copia de genes siguió funcionando en el tejido muscular y la otra presentó mutaciones que les confirieron propiedades específicas a sus células eléctricas o electrocitos. Estos eventos ocurrieron hace 320 a 400 millones de años. En eventos de evolución genética convergente, se refiere a cuando un grupo de una misma especie que al aislarse evoluciona de manera similar al resto del grupo del que se separó. Los dos grupos de anguilas de que hablaremos desarrollaron órganos eléctricos similares, a pesar de haber surgido con unos 120 millones de años de diferencia evolutiva y encontrarse a alrededor de 9.000
900 kilómetros de distancia, unas en Sudamérica, en el Amazonas, y otras en África, en el Atlántico. Las diferentes especies de anguilas coinciden en la forma en que modifican sus células musculares para desarrollar órganos eléctricos, pero en un ejemplo de evolución divergente, cuando un grupo de una misma especie que al aislarse evoluciona de manera diferente, difieren en el mecanismo bioquímico con el que regulan a voluntad la descarga eléctrica. En África, las anguilas hacen la descarga eléctrica por los ojos, mientras que en Sudamérica, las anguilas hacen la descarga eléctrica por toda la superficie del cuerpo. Estos hallazgos ilustran que la evolución no es tan predecible como se supone. 3. Escuchen el siguiente ejemplo. Médicamente es muy importante. El cáncer es resultado con la edad de la acumulación de mutaciones en las células. Sin embargo, especies como los elefantes africanos que viven en promedio de 60 a 70 años o la ballena azul que vive en promedio de 80 a 90 años, con una existencia de tantos años, elefantes y ballenas rara vez presentan cáncer. En el caso de los elefantes, en parte la explicación puede estar en que un gene conocido como TP53, que por igual ayuda en otras especies animales, incluido al humano, a corregir las alteraciones del ADN que surgen durante la replicación o duplicación del mismo. Los elefantes tienen 20 copias de ese gene, cada una con dos variantes llamadas, recuerden, alelos, que producen un total de 40 proteínas benéficas para reparar el ADN. En cambio, en el humano y muchos otros animales, un par de alelos o gene de cada cadena del ADN solo producen dos de estas proteínas reparadoras del ADN. Solo dos. La multiplicación del gene TP53 en los elefantes pudo haber resultado de la vectorización genética, la que les permitió multiplicar ese gen conforme aumentaban de tamaño. Por ejemplo, escuchen este antecedente de los elefantes. En una especie extinta de mamut, solo se encontraron 10 copias de ese gene. Teodosius Dobzhansky, genetista, comentó: sí, doctor, en efecto, constata la biovectorización, al cual le llaman error, que yo pondría entre comillas. Barbara McClintock, genetista, afirmó: muy importante, doctor, para poder explicar la biovectorización desde aquel tiempo, y aunque años más tarde se descubre y se comparte por ser común y que se puede distribuir y replicar. Muy interesante, doctor. Gracias. Vectorización genética en transferencia horizontal de genes. Se refiere a una transferencia
entre organismos vecinos. Por eso es horizontal. 3. Los genes que comparten el pez herring y el smelt evitan que se congelen en las gélidas aguas de los océanos Pacífico y Atlántico. En un evento de vectorización genética, se piensa que este gene fue transferido del herring al smelt. La vectorización genética mediante la transferencia horizontal de genes, como en este caso, es un evento común en bacterias, la que les facilita, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos, de tal forma que al multiplicarse, la cepa resistente es la que predomina en esa colonia de bacterias. Recuerden el comentario de Neil Nathan acerca de la notable inteligencia y conciencia de los microorganismos. La vida no muere, no tiene final. El cuerpo biocolapsa. Comunicación bioenergemal realizada el viernes 2 de abril de 2010. Hace casi 14 años. Antecedente. 1. La vida no muere, el cuerpo biocolapsa. La vida no termina, no tiene fin. Es el único rasgo verdaderamente infinito en diversidad y permanencia en todas las escalas, desde la fotónica hasta la macrocósmica, en todo el universo, unidad. Universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal. Andrew Carnegie, autor de un libro de autoayuda que ha circulado por ahí desde hace muchos años. Mencionó, escuchen ustedes, es una frase que esperamos que comience a convertirse en un tema característico. Efectivamente, la vida no muere. Intuye y añade, la vida no muere, si se me permite agregar, tampoco solo se biotransforma, sino que se biotransforma en función de la vida misma, no por voluntad del bioenergema. Los humanos han creído gobernar la vida, dándole muerte a la vida para decidir qué hacer con la vida. Es un delirio inútil pretender gobernar la vida y decidir por ella. ¿Está clara la idea, doctor? Excelente, le digo. Y comenta, así lo intuí de su bioenergema, doctor. Gracias. 2. Desarrollamos el concepto de biovectorización o biofusión de bioenergemas en los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal. Asimismo, la biovectorización puede ser no solo colectiva, sino también universal. De igual forma, entenderla como biovectorización universal es la forma más adecuada de abordar este tema y los acontecimientos que implican. 3. La intuicionalidad bioenergemal colectivo, capacidad de intuir, es también una forma de biovectorización colectiva y también universal. 4. La comunicación bioenergemal colectiva o biocomunicación colectiva es también una forma de biovectorización colectiva y también universal. 5. Las modalidades de biovectorización colectiva también son biofuerzas.
o energías bioenergemales. Recuerden a la energía intuicional que postulamos en una presentación anterior en relación a los viajes espaciales a través del universo biointerfacemal y para el paso del bioenergema del cuerpo biocolapsado al universo bioenergemal para su permanencia indefinida en ese lugar. El 23 de abril de 2010, Albert Einstein afirmó estar de acuerdo con lo afirmado e invitamos a Einstein a comentar futuras intuiciones y aseguró que era un honor para él hacerlo. Bioenergema de una abuela. Acuerden la abuela que comentó que el universo bioenergemal es como la noche, como la noche. En esta ocasión, el 23 de abril de 2010, ella afirmó, no, ya no es de noche. Como les dije en otra ocasión, ahora es un amanecer bioenergemal y ahora me doy cuenta de que no, que el bioenergema, como bien dice usted, doctor, no tiene edad. Tiene su propia experiencia bioenergemal que hasta ahora había estado detenida. En la comunicación bioenergemal del 21 de mayo de 2010, hace casi 14 años también, Madame Curie afirmó, me volví a biovectorizar con el bioenergema del radio, elemento químico, y sí es posible establecer biocomunicación con la materia. Eso afirmó Madame Curie. En conclusión, 1. Vectorización genética biomaterial segmentaria que ya hemos planteado pudiera participar en la bioproducción de nuevas bioespecies mediante el biointercambio entre las bioespecies por medio de vectores naturales de segmentos de ADN y o ARN o de genomas fragmentados. 2. Vectorización genómica biomaterial que sabemos participa, por ejemplo, en la bioreproducción sexual, unión de óvulo y espermatozoide o equivalentes de múltiples bioespecies de plantas y animales, incluida la humana. Sin embargo, también pudiera participar en la bioproducción de nuevas bioespecies mediante el biointercambio entre las bioespecies de genomas completos por medio de vectores naturales. 3. Vectorización biointerfacemal, como sucede en la fusión de las bioescenas y bioimágenes de los sueños y de la comunicación bioenergemal. Y también en los viajes espaciales, por supuesto. Y en el traslado del bioenergema de una persona recién biocolapsada hacia el universo bioenergemal. En todos estos casos, hablaríamos de una vectorización biointerfacemal. 4. Vectorización bioenergemal o biovectorización que hemos llevado a cabo al fusionar bioenergemas de bioespecies diferentes, como lo hizo Madame Curie con el bioenergema del átomo de radio. Por supuesto, las vectorizaciones biomateriales y biointerfacemales, genética, genómica, de los sueños y de la comunicación bioenergemal, entre otros, también implican
vectorización bioenergemal o biovectorización, la cual puede llevarse a cabo entre bioenergemas de bioespecies diferentes o de la misma bioespecie, como entre bioenergemas humanos, terrestres y extraterrestres. Sería la biovectorización colectiva o universal. 5. El domingo 2 de mayo de 2010, cuando empezábamos a cuestionar a los abusadores sexuales, sin yo enterarme en el momento, sino después de terminada la comunicación bioenergemal, Ruth me comentó que para darse seguridad y confianza durante toda la segunda parte de esta biocomunicación, tomó de la mano de la bioimagen del bioenergema de Madame Curie y de Abdusalam. Es decir, se trató de una biocomunicación colectiva con auténtica vectorización bioenergemal, biointerfacemal y biomaterial colectiva o biovectorización colectiva entre los bioenergemas de Ruth, Madame Curie, Abdus y el mío, y además los neuromentegos de Ruth y la mía. En una bioexperiencia posterior del 7 de mayo de 2010, en la que les leí lo anterior, afirmaron. Se los leí a Madame Curie y a Abdul Salam. Estamos de acuerdo. Así fue, doctor. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.